Un mes antes de mi boda con el príncipe heredero, llegó un mendigo con un contrato de matrimonio. Buscando mi mano, esa misma noche mi madrastra me hizo llevar en una pequeña silla de manos. Mi hermana menor tomó mi lugar y se casó con el príncipe heredero. Inesperadamente, el príncipe heredero se sintió resentido por este matrimonio arreglado, humilló a mi hermana a cada paso y permitió que sus concubinas la maltrataran. Sin embargo, el mendigo con el que me casé me trató con el máximo cuidado, en realidad era el tercer príncipe, exiliado entre la gente común. Finalmente derrotó al príncipe heredero y ascendió al trono. Fui coronada emperatriz y ordené la ejecución de la facción del príncipe heredero. Mi hermana se arrastró a mis pies, delirando porque le había robado su gloria y su fortuna, y me maldijo para que muriese de una muerte miserable. Esa noche, el nuevo emperador me clavó una daga en el corazón. Si Hélène no mostró piedad hacia su propia familia, ¿cómo me perdonaría a mí cuando abriera los ojos nuevamente? Mi hermana y yo habíamos regresado al día en que el mendigo propuso matrimonio. Mi hermana arrebató el contrato de matrimonio del mendigo y sus labios se curvaron en un gesto de triunfo desenfrenado. Me casaré con él, sonreí. Perfecto. Yo también deseaba tener un nuevo marido. Después de todo, ayudar al príncipe heredero a ascender al trono era mucho más sencillo que permitir que un mendigo ocupara el asiento imperial. Cuando Laín llamó a la puerta con el contrato de matrimonio, yo estaba fingiendo dormitar en el patio. Hola, entró corriendo, con la voz urgente. Señorita, es terrible. Un mendigo con un contrato de matrimonio afirma que viene a casarse con usted. Padre y madre exigen que vaya al vestíbulo inmediatamente. Reuní mis pensamientos. El dolor punzante en mi corazón parecía un sueño. Me puse de pie, alisando las arrugas imaginarias de mi bata. Vamos. Lo veré. En el salón principal, Laín sostuvo en alto el contrato de matrimonio, hablando con gran elocuencia. Este contrato fue escrito personalmente por el venerable abuelo, no puede falsificarse, ¿acaso el gran tutor pretende faltar a su palabra? Se lo mostré a todos los aldeanos por el camino. Dice claramente que la hija mayor del gran tutor se casará conmigo. Si el gran tutor lo niega, mañana toda la capital sabrá que la casa del gran tutor no es de fiar, que ha faltado a su palabra y que ha incumplido su acuerdo. El rostro de mi padre se ensombreció. Actualmente gozaba del favor imperial en un momento crítico para su ascenso, y no podía permitirse ni un solo paso en falso. La casa del gran tutor tiene 2 hijas. Samchilua y yo, ambas nacidas de mi madrastra. Yo ya estaba comprometida con el príncipe heredero, y Samchilua era la niña de los ojos de mi padre y de mi madrastra. No podía ser entregada a un mendigo. Apenas llegué al vestíbulo, encontré a Samchilua entrando corriendo. Pasó junto a mí apresuradamente para presentar sus respetos. La expresión de mi madrastra se congeló ante su aparición repentina y susurró algo rápidamente a mi padre. Después de lo que pareció el tiempo de beber una taza de té, mi padre habló como si hubiera tomado una decisión. Dado que ese es el caso, tengo 2 hijas. Entregaré a mi hija mayor. Antes de terminar, Samchilua lo interrumpió. Padre, por favor, espere. Caminó al centro del salón y se arrodilló. Su hija se enamoró perdidamente del joven maestro a primera vista. Siento que estamos hechos el uno para el otro. Miró a Laín con timidez, aunque sus labios revelaron una sonrisa contenida. Su hija desea casarse con el joven maestro. Se lo ruego, padre y madre, concédanme este deseo. Sonreí. ¿Quién se casaría voluntariamente con un mendigo hoy en día? En mi vida anterior, Samchilua no había aparecido en este momento. Instigado por mi madrastra, mi padre me había entregado al mendigo. Mientras tanto ella había ocupado mi lugar y se había casado con el príncipe heredero. Inesperadamente, el mendigo me trató con sumo cuidado. Poco después la familia imperial lo recuperó y se convirtió en el tercer príncipe más favorecido. Yo también me convertí en su consorte, alabada por todos. Pero en su primer día en la residencia del príncipe heredero, Samchilua se convirtió en el hazmerreír de la ciudad cuando él se negó siquiera a entrar en la cámara nupcial. Más tarde enfrentó constantes provocaciones y humillaciones por parte de las concubinas, viviendo una vida de miseria. Por eso esta vez no pudo esperar a arrebatarme el contrato matrimonial.
El rostro de mi madrastra palideció al instante y me espetó con dureza. Chilua, ¿has perdido la cabeza? ¿Eres la hija legítima de la familia Sang? ¿Cómo pudiste casarte con un mendigo? La expresión de Sang Chilua permaneció obstinada y alzó el cuello en desafío. Madre, sé exactamente lo que estoy haciendo hoy. Si no puedo casarme con el joven maestro, lo lamentaré el resto de mi vida. Te ruego que me concedas este deseo. Viendo esto, mi padre no pudo hacer más que acceder. Sang Chilua apartó a mi madrastra para susurrarle largamente. Finalmente logró calmarla, aunque ella seguía medio convencida. De regreso, me interceptó. Su expresión era de descarada arrogancia. Sang Lan, sé que tú también has regresado esta vez. Ese asiento es mío. Te tocará sufrir la humillación de convertirte en prisionera. La miré y sonreí. Entonces veremos cuánta habilidad posee mi querida hermana. ¿No sería ideal casarse con el príncipe heredero? Empezar desde el corazón del poder, viviendo en el lujo y el esplendor. Mi querida hermana, ayudar al príncipe heredero a ascender al trono es mucho más sencillo que elevar a un mendigo al trono imperial. A diferencia de mi vida pasada, esta vez mi madrastra no envió apresuradamente a Sang Chilua a la residencia de la Im. En cambio, decidió casar a Sang Chilua con gran pompa el mismo día que yo. La mansión del gran tutor casó a 2 hijas en un día, una con el príncipe heredero y la otra con un mendigo, una historia que el pueblo disfrutaba enormemente. La mayoría de los comentarios se centraron en Sang Chilua, cuidadosamente moldeada por la opinión pública como una mujer extraordinaria, poco convencional, digna de confianza y desinteresada en el poder o los privilegios. A mí me daba igual. Comparadas con esas palabras vacías, las riquezas que tenía firmemente en mis manos importaban mucho más. En mi vida pasada, me casé apresuradamente sin dote ni ajuar y tuve que luchar a cada paso. Ahora, respaldada por la autoridad de la familia imperial, mi madrastra no se atrevía a retener ni una sola moneda. La dote de 120 palenes era solo mía desde el momento en que salí de la residencia del gran tutor tras un día de intrincados rituales ceremoniales. Me escoltaron a la cámara nupcial. Esperé hasta la hora del cerdo antes de levantarme el velo y ordenar en voz baja a Ja que me quitara el maquillaje. Me lo imaginaba. El príncipe heredero no vendrá. Descansa bien esta noche. Mañana hay una gran actuación. Tal como esperaba, el príncipe heredero no pasó la noche. Antes del amanecer del día siguiente, un clamor estalló fuera de la puerta. Ja regresó apresuradamente para informar: señora, varias consortes nobles están en la puerta para presentar sus respetos. Yo permanecí serena y le indiqué que me vistiera despacio. Solo después de una hora salí. Las mujeres reunidas afuera estaban inquietas desde hacía rato. Tras los saludos habituales, una mujer con un vestido carmesí y el cabello adornado con peinetas habló con mordacidad: ¿durmió bien la princesa heredera? Anoche, el príncipe heredero bebió demasiado y se quedó en el pabellón Seon, manteniendo despierta a esta concubina toda la noche. Varias concubinas cercanas rieron al oír esto. La observé. ¿Y tú eres? Su asistente se irguió de inmediato. Esta es Xiao Yongyi. Xiao Yongyi. Había oído hablar de ella, la favorita del príncipe heredero, la que más atormentó a Sang Chilua en mi vida pasada. ¿Cómo te atreves a hablar mal de mi señora? Llévensela. 20 latigazos en la cara. Desnúdenla por completo. ¿Cómo se atreve una simple concubina a mostrarse insolente ante su señora? Mi repentina y abrumadora presencia silenció toda la sala. Nadie se atrevió a moverse, intercambiando miradas entre Xiao Yongyi y yo. Tras un largo momento, ella respondió con brusquedad, con ojos venenosos. Reto a cualquiera a intentarlo. Soy la concubina favorita del príncipe heredero. Si me tocas, Sang Lan, el príncipe heredero no te dejará escapar. Pensé que era algo especial, pero no era más que una enredadera aferrada al príncipe heredero. Remangué mis mangas, me planté frente a ella y le di una bofetada. La multitud quedó atónita, sus expresiones eran mezcla de terror y deleite secreto. Claramente ya la habían sufrido bastante. Me giré y ordené: Ja, continúa abofeteándola al mismo ritmo. En la 10ª bofetada llegó el príncipe heredero.
la enredadera se arrojó a sus brazos, sollozando: Su Alteza, no sé qué mal he hecho. Vine con buenas intenciones a presentar mis respetos, pero la princesa heredera ordenó que me golpearan la cara. El príncipe heredero frunció el ceño al ver su mejilla hinchada y luego me miró con disgusto. ¿De verdad estás tan consumida por los celos? Obligando a tu propia hermana a casarse con un mendigo y sin mostrar tolerancia alguna. Sang Lan, eres absolutamente repulsiva. Levanté la vista para encontrarme nuevamente con este adversario de mi vida pasada. Comparado con la figura demacrada que una vez se postró a mis pies, ahora estaba ante mí con un rostro como jade tallado, irradiando vigor juvenil. Por desgracia, seguía siendo un tonto testarudo y santurrón que no distinguía el bien del mal. ¿Quién más podría perder sino él? Xiao Yong se acurrucó en los brazos del príncipe heredero, llorando suavemente con una voz a la vez melodiosa y triste. Su Alteza, este humilde servidor ha sido imprudente. No debería haber venido a presentar mis respetos hoy. El príncipe heredero murmuró palabras tranquilizadoras durante un rato antes de volver su mirada feroz hacia mí. Calculé el tiempo, debería llegar pronto. Justo entonces, un guardia entró corriendo, sin aliento. Su Alteza solicita que usted y la princesa heredera entren al palacio. Se esperaba que los recién casados se presentaran en la corte al día siguiente. Puede que el príncipe heredero lo hubiera olvidado, pero yo no. Antes de retirarme anoche, ya había dispuesto que llegara al palacio la noticia de que el príncipe heredero pasaría la noche con su concubina. Tras circular toda la noche, el rumor se había transformado en que el príncipe heredero protestaba por el matrimonio concertado por el emperador. El emperador ya albergaba agravios contra él, considerando tanto el trueno como la gracia imperial debidos. La acción del príncipe heredero, aunque aparentemente un asunto familiar, había cruzado una línea prohibida. Así, esa misma mañana, un Ixu vino a instarnos a entrar en palacio. Como había previsto, el acto del príncipe enfureció al emperador, quien lo reprendió en la corte. De regreso, sin donde desahogar su furia, me abandonó a mitad de camino y se marchó solo al galope. Al cruzar la larga calle, vi una figura familiar que decía Chilua, con la cara descubierta y un atuendo azul cielo. Vendía tofu en la calle, imitando mi costumbre. A su lado, el príncipe heredero, elegantemente vestido, conversaba con expresión decidida, los labios apretados mientras las lágrimas le inundaban los ojos. Me acusaba ante él de ser vanidosa y de obligarla a casarse con un mendigo. Me froté las sienes y animé a apresurarse. Pero por muy rápido que fuera el carruaje, no podía competir con un caballo. El príncipe heredero llegó a la mansión antes que yo y cerró las puertas a cal y canto. Hai llamó a la puerta, pero no hubo respuesta. Estaba decidido a dejarme fuera y humillarme. Una multitud comenzó a reunirse alrededor del carruaje, señalándome y susurrando. Hai llamó repetidamente, pero la puerta seguía cerrada. Mientras la multitud crecía, ella caminaba frenéticamente, con los ojos rojos como una princesa consorte aterrada. ¿Qué hacemos? Saqué una horquilla dorada del pelo y se la di a Hai. Sigue llamando. Dile a la gente afuera que el príncipe heredero tiene problemas de audición. Pídeles que griten para llamarlo. Si logran que abra la puerta, cada uno recibirá 5 taeles de plata. Y si alguien puede derribar la puerta por mí, recibirá 500 taeles y esta horquilla dorada. Hai abrió mucho los ojos, angustiada, pero tomó la horquilla y obedeció. Donde hay una gran recompensa, habrá almas valientes. Pronto, 2 hombres corpulentos se unieron y golpearon la puerta. Los gritos exigiendo que el príncipe heredero la abriera se hicieron cada vez más fuertes. Finalmente, él no pudo soportarlo más y ordenó abrir. Desmonté lentamente, agradecí a cada persona una por una y luego entré. En cuanto crucé el patio, un par de manos me apretaron el cuello, empujándome contra la pared. Princesa heredera, eres realmente extraordinaria. No solo obligaste a tu propia hermana a casarse con un mendigo en tu lugar, sino que hoy te atreves a reunir una multitud para derribar la puerta. ¿Crees que no podría estrangularte ahora mismo? Apreté su mano contra mi cuello, respirando con dificultad. Será mejor que me estrangules ahora mismo, porque si no, no puedo garantizar que la paga militar del año pasado o el derrumbe de la mina de este año no lleguen a oídos del emperador.
La expresión del príncipe heredero cambió drásticamente. Su agarre se tensó mientras gruñía. ¿Cómo sabes esto? ¿Qué más sabes? Por supuesto que lo sabía. Lo descubrí mientras lo investigaba en mi vida anterior. De lo contrario, ¿cómo podría ese inútil tercer príncipe derrotar a un heredero con bases tan sólidas? Pero no pensaba decírselo. Lo sé todo, Hiyuno. Si muero aquí hoy, tu faccionalismo, tu malversación de fondos oficiales, tus fondos privados y tu ejército secreto serán presentados ante el emperador mañana. ¿Crees que su majestad te perdonará? ¿Sabes por qué? Siendo príncipe heredero, aún resides fuera del palacio y no puedes establecerte en el palacio oriental. Me soltó lentamente, incrédulo. ¿Qué más sabes? Lo miré impasible. Lo sé todo. Su expresión se ensombreció y, por un momento, pensé que podría matarme. Pero no se atrevió a arriesgarse. En cambio, propuso un acuerdo de 3 puntos. Yo guardaría sus secretos y lo ayudaría a ascender al trono. A cambio, él me otorgaría el puesto de emperatriz y juraría cesar todo acoso contra mí. Al día siguiente, la consorte Xiao fue a verlo llorando, exigiendo que me castigara. En cambio, él la despojó de sus túnicas carmesí y la confinó en sus aposentos durante 1 mes. Ella no podía comprender por qué el príncipe heredero, que había consentido su falta de respeto el día anterior, había cambiado tan completamente de la noche a la mañana. Pero yo sí lo sabía. Esa era su promesa de lealtad y su determinación de cooperar conmigo. Ha vino alegremente a compartir la noticia, solo para encontrarme impasible. Princesa consorte, ¿no está contenta? El príncipe heredero la lleva en su corazón, castigó a su concubina predilecta por usted. Terminé la pintura del pino montañoso y dejé el pincel. Hai, ¿cómo debe vivir una mujer para ser considerada una mujer bien vivida? Ella inclinó la cabeza, pensó un momento y negó, sin saber qué responder. Como Lady Xiao Yang, encontrando a un amo que la adora, convirtiéndose en un pájaro en una jaula de oro, divertida cuando él está complacido y descartada cuando está disgustado, o como yo, casándome con una familia de alto rango, viendo a mi esposo tomar esposas y concubinas, soportando provocaciones mientras me obligo a ser magnánima, o como las mujeres comunes, casándose con un hombre decente, él cultivando los campos mientras yo tejo, pasando nuestros días en silenciosa satisfacción. Ha negó con la cabeza, confundida. Princesa consorte, ¿no son todas buenas? La miré a los ojos y dije con calma, sí, todas son buenas, pero no son buenas para mí. Hai, ¿has pensado que la vida de una mujer no tiene por qué definirse por el matrimonio ni depender de la familia de su marido? ¿Por qué los hombres pueden entrar al servicio del gobierno mientras las mujeres están confinadas en los aposentos interiores, convirtiéndose en apéndices que llevan el apellido de su marido en la mansión del gran tutor? Yo era la hija del gran tutor, casada con el príncipe heredero. Soy la princesa heredera. ¿Pero alguien sabe que mi nombre es San Juan? Ha se quedó paralizada por la sorpresa. Le di una palmadita en el hombro y le pedí que guardara bien la pintura. Podría valer un buen precio algún día. No sabía cuánto había entendido realmente. Pero mis ambiciones son enormes. Si ni siquiera mis personas más cercanas pueden despertar, ¿cómo puedo esperar que otros lo hagan? Más allá de cumplir con mis deberes como princesa heredera y asesorar al príncipe heredero, dediqué la mayor parte de mi energía a inversiones, comercio y desarrollo de talento. Después de todo, para ascender al trono se requieren 2 elementos: poder militar y riqueza. Para la fuerza militar aún no era el momento, pero la riqueza, con mi dote y mi conocimiento, llegaría con mayor facilidad que en mi vida anterior. Destiné la mitad de mi dote a negocios y la otra mitad a contactos. Con el apoyo del príncipe heredero, todo se volvió más sencillo. Nadie se atrevía a causar problemas en mis tiendas ni a obstruir mis negocios. En solo medio año, mis activos se multiplicaron y mis tiendas se extendieron por toda la capital. Un día, mientras inspeccionábamos las tiendas con entusiasmo, escuchamos a los plebeyos comentar una señal auspiciosa que había aparecido en la capital. El pozo de una casa había comenzado a brotar agua dorada, brillando con luz radiante por la noche, acompañada de tenues rugidos de dragón. La gente sospechaba que un verdadero dragón había descendido al mundo. Mis sospechas se despertaron de inmediato y envié gente a investigar. Resultó ser San Chilua.
estaba detrás de todo. Apenas medio año después de nuestro matrimonio, ya no podía contener el impulso de revelar la verdadera identidad del tercer príncipe. ¡Qué ingenua! En mi vida pasada, fingí vender tofu mientras difundía información en secreto y me relacionaba con los antiguos partidarios de la madre del tercer príncipe. Solo cuando todo estuvo preparado me atreví a revelarme. Pero en esta vida, en este momento, el tercer príncipe no tenía tropas ni riquezas. Regresar al palacio precipitadamente traería innumerables peligros, tanto abiertos como ocultos. ¿Cuánto podía realmente alcanzar el afecto paternal del emperador? Para cuando el príncipe heredero me encontró, Xiang Rui ya había sido convocado al palacio. En el Salón Dorado, el emperador declaró 3 semejanzas idénticas y realizó la ceremonia de reconocimiento de sangre en el acto, otorgándole el título de tercer príncipe por decreto y concediéndole una residencia principesca, diciendo que Chilua se convertía naturalmente en la consorte del tercer príncipe. Durante un tiempo, fueron la comidilla de la corte, igual que en mi vida anterior. El emperador colmó de infinito afecto a este hijo perdido hacía tanto tiempo. Los regalos fluían como un río hacia la residencia del tercer príncipe. Era convocado al palacio una y otra vez para instruir al príncipe en el gobierno. La gracia ilimitada del emperador se exhibía en todo su esplendor. Mientras tanto, el príncipe heredero enfrentaba constantes reprimendas por su incapacidad para reprimir a los bandidos. El marcado contraste provocó agitación en la corte, con crecientes peticiones de un cambio en la sucesión. Esto solo alimentó la ambición de Sang Chilua. Durante un banquete en palacio, me acorraló tras la rocalla junto al estanque Taichu, acariciándose el cabello enjollado con una mueca de desprecio. Hermana, ¿qué opinas de mis habilidades? Ahora que el príncipe heredero está desfavorecido por su majestad, si te arrodillas y ladras como un perro ahora, cuando el tercer príncipe ascienda al trono quizá pueda perdonarte la vida. Sus ojos se abrieron de par en par con furia, sus manos temblaban de rabia. Le pellizqué suavemente la mejilla, respondiendo con una sonrisa serena, hermana, ten cuidado con tus palabras, ya que se trata del futuro. Es prematuro hacer tales afirmaciones. El resultado aún es incierto. La expresión de Sang Chilua cambió ligeramente y me lanzó una mirada furiosa. Sang Lon, eres terca como un pato muerto. Espera a que depongan al príncipe heredero, ya veré qué tan arrogante puede ser entonces. No me molesté en discutir con ella y la ignoré. Deposer al príncipe heredero no se logra con unas cuantas palabras. En mi vida pasada, poco después del regreso del tercer príncipe, el príncipe heredero fue depuesto. Sang Chilua creía que el emperador lo destituyó porque lo favorecía, pero no fue así. El príncipe heredero cayó porque reuní suficientes pruebas de su deslealtad. Hice que el tercer príncipe, a través de sus interacciones diarias con su majestad, revelara gradualmente estos asuntos al emperador, sembrando la duda. Finalmente, el asunto de reprimir a los bandidos se convirtió en el detonante que llevó a la destitución del príncipe heredero. En esta vida, ella es demasiado ingenua al pensar que puede cambiar el rumbo solo por la ineficaz represión de los bandidos. Pasó otro mes. El príncipe heredero regresó herido y renunció temporalmente a sus deberes para recuperarse. El emperador transfirió la mayoría de sus responsabilidades al tercer príncipe. Esto elevó aún más el estatus de este último, atrayendo cada vez más atención. A medida que el favor del tercer príncipe crecía, Sang Chilua se volvió más arrogante. En el banquete de las flores del centenario de la princesa, entró antes que yo y, ignorando las miradas atónitas, se sentó directamente en la cabecera de la mesa. Su doncella le susurró una advertencia: princesa consorte, este es el asiento de la princesa heredera. Pero Sang Chilua fingió sordera y no mostró intención de levantarse. Al verme entrar, la doncella se puso ansiosa, alzó la voz y señaló el asiento contiguo. Princesa consorte, está sentada en el lugar equivocado. Ese es su asiento. Aunque su voz era suave, resonó con claridad entre todas las mujeres nobles presentes. Al instante, todas las miradas se volvieron hacia ella. Sang Chilua lanzó una mirada desdeñosa. Es solo un asiento. Si la princesa heredera puede sentarse allí, ¿por qué yo no? ¿Quién en la corte no conoce al favorito del tercer príncipe? ¿Qué tiene de malo que me siente en la mesa principal?
La criada me miró torpemente. Agité la mano con una sonrisa. Es solo un asiento. Si a mi hermana le gusta, con gusto se lo cedo. Puedo quedarme aquí un momento, no importa. Sam Chilua creyó haber ganado. Se tocó la horquilla del pelo y se rió para sí misma. Yo sonreí sin responder, y vi a la joven doncella deslizarse entre las cortinas hacia la parte trasera. Después de unos 15 minutos, llegó la princesa mayor. Una vez hechas las reverencias, me miró, aún de pie en el pasillo, fingiendo sorpresa. ¿Por qué la consorte del príncipe heredero no ha ocupado su asiento? Hice una reverencia, sin mencionar el incidente. Su Alteza, he admirado su gracia desde la infancia. Pero como prefería el aislamiento, nunca tuve el honor de conocerla. Hoy que por fin puedo verla, el escritorio está demasiado lejos. Soy codiciosa. Deseo servir a su lado y estar más cerca de usted. Ruego su indulgencia. Mis palabras eran sinceras, aunque no del todo fingidas. En mi vida pasada, siempre había admirado a la princesa Yudin. Intenté ganarme su favor para ayudar al tercer príncipe, pero fui rechazada. Esta princesa era una figura notable. En su juventud se casó con un miembro del reino Liao para preservar la dinastía Duqing. Después de 5 años en Liao, mató personalmente al rey y se coordinó con las fuerzas de Duqing para destruir el reino Liao. A su regreso, se recluyó durante una década entera. Solo tras mi muerte la gran princesa Jian volvió a actuar. Sabe hablar bien, dijo, suavizando su expresión antes de endurecerla de nuevo. Hace años que no aparezco en el mundo, y esta cosa sucia se atreve a bailar delante de mí. La multitud, confundida, se puso de pie. Yo sabía que la princesa estaba furiosa. Ningún gobernante tolera maniobras turbias en su presencia, mucho menos una princesa que acaba de volver al poder. El acto de Sam Chilua era un desafío directo. Consorte del tercer príncipe, por favor. 2 sirvientas musculosas se acercaron a Sam Chilua señalando hacia la puerta. El rostro de ésta se contrajo de indignación y su vergüenza se convirtió en rabia. ¿Es solo un asiento? ¿Qué tiene de especial? Solo asistí por respeto a su antigüedad. El príncipe heredero será depuesto tarde o temprano. Yo. Antes de que terminara, una matrona a su lado la abofeteó con fuerza y la tiró al suelo. El rostro de la princesa mayor se oscureció mientras ordenaba a las criadas calumniar los asuntos de estado. 20 latigazos. Arrástrenla afuera. Sam Chilua se levantó frotándose la mejilla inflamada. Soy la consorte del tercer príncipe. ¿Quién se atreve a golpearme? Por desgracia, había encontrado a su igual, la princesa Xiao Jing, responsable de la caída del reino Liao, no veía a una simple consorte ni como digna de atención. Las sirvientas la golpearon brutalmente hasta dejarla ensangrentada y la arrojaron fuera del palacio. Cuando el tercer príncipe lo supo, reclamó justicia ante el emperador, pero fue rechazado por primera vez. Tras el banquete de las 100 flores, trabé amistad con la princesa. Además de administrar mis tiendas y cultivar relaciones con los funcionarios de la corte, pasaba mi tiempo libre en su residencia. Con el tiempo descubrí que era aún más erudita y enigmática de lo que imaginaba. Un día me preguntó, Alon, si dejaras de lado tu identidad como consorte del príncipe heredero, entre el tercer príncipe y el príncipe heredero, ¿a quién favorecerías más? Me reí. Las consortes de la corte no discuten asuntos de estado. Pero si realmente tuviera que elegir. Negué con la cabeza y guardé silencio durante mucho tiempo. Justo cuando pensaba que no respondería, hablé con solemnidad. No estoy a favor de ninguno de los dos. Yo la favorezco, Su Alteza, Princesa Jian. Desde el comienzo de mi renacimiento, mi objetivo ha sido tú, Princesa Jianing. Me niego a creer que esa mujer legendaria que compuso poesía a los 3 años, debatió asuntos de Estado a los 7, se casó por una alianza política a los 13 y mató personalmente al rey Liao para reclamar territorios perdidos a los 18, se someta alguna vez voluntariamente a otro. Tampoco creo que esa mujer que aspiraba a ser un modelo para todas las mujeres, pionera en la idea de que ellas podían ingresar al servicio público, abandonara sus ambiciones para vivir en un exilio perpetuo. Así,
Permití que el tercer príncipe se volviera arrogante, incitando al príncipe heredero a lanzar campañas contra los bandidos mientras equilibraba delicadamente las tensiones entre los dos príncipes. Todo para crear una apertura para que la princesa actuara de manera preventiva. La princesa me miró fijamente durante un largo momento, con una sonrisa de satisfacción curvando sus labios. Realmente no te juzgué mal. Sandlan, ¿te unirás a mí para revertir este reino y abrir un camino para las mujeres en el ámbito oficial? Rompamos la jaula de las virtudes y limitaciones femeninas. Liberemos a todas las mujeres del confinamiento del harem. A partir de hoy, que reine la igualdad. El mérito determinará la posición. Me arrodillé sobre una rodilla y le hice una reverencia respetuosa. Su siervo está dispuesto a servir con la mayor devoción. Los cimientos del tercer príncipe siguen siendo superficiales y le falta la habilidad para ganar corazones, sumado a su propia falta de inteligencia y estrechez de miras por haber crecido en las calles. Los pocos meses en que el emperador intentó inundarlo de conocimientos resultaron de poca utilidad. Ante la menor dificultad, dejaba ver su verdadera cara y arruinaba por completo los asuntos de Estado. Había gente observándolo constantemente. En cuanto cometió un error, los memoriales de destitución cayeron sobre el escritorio imperial. El emperador, abrumado y furioso, lo despojó de toda autoridad política en 3 meses. Los vientos de la corte cambiaron rápidamente, transformando al otrora poderoso tercer príncipe en una presencia fría y descuidada. Sang Chua caminaba ansiosamente de un lado a otro, incapaz de comprender dónde habían salido mal las cosas. En su vida anterior, el tercer príncipe había superado todos los desafíos y jamás había experimentado un abandono tan profundo. En su desesperación, se topó con un funcionario dispuesto a discutir la supresión de bandidos cerca de su camino. De repente recordó cómo, en su vida pasada, el tercer príncipe había ganado grandes elogios al erradicar a los bandidos de la montaña. Por ello, lo instó a asumir la tarea. Pero el tercer príncipe de esta vida no sabía nada sobre la represión de bandidos. Apenas entró en su territorio cuando fue capturado vivo. Los bandidos exigieron al emperador 10.000 taeles de oro y un compromiso de no realizar campañas militares durante 10 años a cambio de su seguridad. Cuando la noticia llegó a la corte imperial, la ira del emperador le golpeó el corazón, provocando que escupiera una bocanada de sangre y cayera gravemente enfermo. El tribunal cayó en caos absoluto. La princesa mayor convocó al príncipe heredero para que actuara como regente y luego tomó personalmente el mando de 3.000 tropas de élite, vistiendo armadura para liderar la carga y rescatar al tercer príncipe. Antes de su partida, la despedí en la puerta de la ciudad. Con una voz que solo nosotros podíamos oír, dije: Su Alteza, quédese tranquila. He tomado medidas exhaustivas. Una vez que triunfe sobre los bandidos, aquellos que he preparado cantarán sus alabanzas por las calles y callejones. Su prestigio se elevará. La princesa sonrió y me dio una palmadita en el hombro. Sandin, tú y yo no somos enemigos. Eso es bueno. Me incliné respetuosamente, sonriendo sin responder. El informe de la victoria llegó antes de lo previsto. En apenas 2 semanas, los bandidos fueron derrotados y el tercer príncipe rescatado. Con el impulso de la Cámara de Comercio, la legendaria mujer de una década pasada volvió a la luz pública. Sus hazañas, ligeramente embellecidas, se difundieron por todo el país a través de narradores, óperas y biografías. El día de su regreso triunfal, las calles quedaron vacías mientras la multitud se congregaba para verla. Así, tanto la riqueza como el favor público estaban asegurados. Solo faltaban soldados. Tras el inicio del invierno, la salud del emperador fluctuó. Las intrigas cortesanas se intensificaron mientras el príncipe heredero reclutaba tropas en secreto. Yo también me mantuve activa, convirtiendo toda mi riqueza en prendas de algodón contra el frío y provisiones para la frontera. 3 meses después, la princesa mayor recibió una carta del general Chi. Deseaba seguir a nuestro soberano. Así, todo estaba preparado. A la espera del viento del este, el palacio comenzó a llamar médicos con frecuencia mientras la condición del emperador se deterioraba. Con el paso del tiempo, comenzó a buscar cosas etéreas e intangibles. Había subestimado al tercer príncipe. La gente común es experta en seducir corazones.
Bajo el pretexto de buscar médicos de renombre, infiltró a varios alquimistas charlatanes en el servicio del emperador, ganándose así su favor. El emperador consumía cinabrio a diario, aunque su vitalidad parecía fortalecerse, su mente se volvía cada vez más confusa. El tercer príncipe se dedicaba al robo del poder como un príncipe de 7 perlas, situándose como un igual al príncipe heredero en los estrechos pasillos del palacio. Me crucé de nuevo con Zhang Qiwa. Zhang Lan, mujer venenosa. No creas que no sé que orquestaste la captura del tercer príncipe durante esa campaña. En efecto lo hice, pero ¿qué podría hacerme? Me llevé el dedo índice a los labios. Hermana, ten cuidado con tus palabras. Es mejor no repetir rumores sin fundamento. Ella dio un paso adelante, apretándome la muñeca con furia. Detesto a tus pretenciosos herederos sobre todo. Zhang Lan, no creas que has ganado. ¿Qué importa que el príncipe heredero gobierne? El emperador sigue obedeciendo cada palabra de mi esposo. Me solté y la miré con calma. Querida hermana, ¿por qué no puedes aprender antes de que se asiente el polvo? El resultado sigue siendo incierto. ¿Y a estas alturas, importa siquiera lo que diga el emperador? De todos modos, no lo entendería. Con el tiempo, los efectos secundarios del veneno de cinabrio se hicieron evidentes. Una tarde tranquila, el emperador se desplomó sobre su escritorio y no volvió a levantarse. Los médicos iban y venían, logrando solo mantenerlo con vida temporalmente. Incluso los elixires que habían funcionado antes perdían potencia. Así, el emperador se volvió aún más dependiente del tercer príncipe, instándolo a buscar inmortales y elixires. Esto envalentonó aún más a su facción. No solo marginaron sistemáticamente al príncipe heredero, sino que también tomaron descaradamente el control del palacio. Tras consultar con la princesa mayor, decidimos darles la vuelta. Al día siguiente, circularon rumores por todo el palacio. El emperador pretendía ceder el trono al tercer príncipe. La noticia provocó pánico en el príncipe heredero. Reunió tropas en secreto para tomar el palacio. Simultáneamente filtré la noticia de sus planes golpistas a Zhang Qiwa. El tercer príncipe se puso aún más ansioso y presionó al emperador para que escribiera un edicto de abdicación esa misma noche. En su desesperación, el emperador cayó inconsciente. Su vida pendía de un hilo. Amparada por la noche, solté palomas mensajeras para alertar a la guarnición situada fuera de la ciudad, ordenándoles que se prepararan para purgar la corte de traidores. Aún inquieta, envié varios mensajeros por diferentes rutas para asegurarme de que el mensaje llegara a su destino. Ha me ayudó a cambiarme de ropa. Desde que comprendió mis ambiciones, ya no me llamaba princesa heredera. Mi señora, la noche es profunda y el rocío pesado. Debería descansar temprano. Le apreté la mano suavemente, con el corazón acelerado por la emoción. Hola, esta noche probablemente será de insomnio. A las 3 de la noche, las campanas del palacio dieron exactamente 45 campanadas. El emperador Qin falleció y toda la nación amaneció con sus ropas matinales. Cuando el general Qi y yo llegamos al palacio, el cielo ya palidecía. Las fuerzas del príncipe heredero y del tercer príncipe seguían enzarzadas en la batalla. Nuestros caballos entraron por las puertas del palacio como si atravesaran un reino vacío. Por todas partes, cadáveres y sangre hablaban de la brutalidad del golpe de estado ante el salón de la virtud auspiciosa. Los gritos de batalla y el entrechocar de espadas continuaban sin cesar. Saludé al general Qi y retrocedí, dejando que los profesionales se encargaran de su trabajo. En media hora, las fuerzas del príncipe heredero y del tercer príncipe fueron sometidas. Zhang Qiwa se arrodilló una vez más a mis pies. Atrás quedó la elegancia regia de días pasados. Sus ojos brillaron carmesí mientras exigía, Zhang Lan, ¿por qué tú? ¿Por qué el tercer príncipe? Me hizo retroceder 2 pasos con evidente disgusto, con voz aguda. Señorita, manténgase alejada de ella. Nunca ha tenido buenas intenciones. Zhang Qiwa la ignoró, con los ojos hundidos, consumidos por una rabia impotente. ¿Por qué tienes tan buena suerte, Zhang Lan? ¿Por qué no te mueres? Debería ser la emperatriz. Debería ser la mujer más honrada de todo Daqing.
¿Cómo te atreves? Claramente elegí al tercer príncipe. ¿Por qué ganaste otra vez? En un raro momento de paciencia, me agaché para explicarle, mi querida hermana, te equivocaste desde el principio. No importaba a quién eligiera, habría ganado porque, tanto en vidas pasadas como en esta, nunca consideré confiar mi honor, mi desgracia ni mis ambiciones a las manos de otro. Nunca podrías entenderlo. Sus ojos brillaron repentinamente con salvajismo. Se arrancó la horquilla dorada del pelo y se abalanzó sobre mí con ella. Entonces muere. Empezaremos de nuevo esta vez. Definitivamente ganaré. ¡Qué lástima! Tú no tendrás la oportunidad. El general Chi la pateó repentinamente y la hizo volar a varios metros de distancia. El dolor la dejó enroscada en el suelo, incapaz de levantarse. Tras un largo instante, enloqueció repentinamente y estalló en una risa frenética. Sang Lan, ¿de qué te sirve tu victoria? El príncipe heredero tiene innumerables consortes. Tarde o temprano, se cansará de ti. Te maldigo a la ruina y a una muerte miserable. Me froté las sienes. Mi hermana es completamente ingenua, aún no puede ver la situación con claridad. Chilua, ¿quién te dijo que el príncipe heredero sería el vencedor definitivo? Después de hoy, todo el Gran Qin pertenecerá a la princesa Yang. Me incliné y le pellizqué la barbilla. De ahora en adelante, te dirigirás a mí como su excelencia con un ligero movimiento de muñeca. Se estrelló contra el suelo, golpeándose la cabeza contra el muro de piedra. Quedó inconsciente. Caminé lentamente hacia adelante y me agaché ante ella una vez más. Hermana, ¿lo sabes? Si no hubiera apoyado al tercer príncipe para desafiar al príncipe heredero, nunca habrías vivido para entrar en palacio. Pero ella no pudo oír mientras los soldados escoltaban al tercer príncipe. Él me miró fijamente y dijo, cuñada, lamento no haber insistido en casarme contigo entonces. Sonreí. También lamento haberte ayudado entonces. Hablé de mi vida pasada. Él habló de esta. El amanecer comenzaba a asomarse. La luz dorada del sol se derramaba, bañando los interminables salones del palacio con un brillante azul celeste teñido de oro. Tomé la espada del general y la hundí con fuerza en el pecho del tercer príncipe. En mi vida pasada, me diste una daga. En esta vida, te lo pago con una espada larga. De hoy en adelante, estamos a mano. Cuando la gran princesa me mandó a pedir mi opinión sobre la disposición de la residencia del gran tutor y del príncipe heredero, respondí con 4 palabras que dependían exclusivamente de ti. Como súbdito, un acto de audacia es suficiente. ¿Cómo se puede pretender entrometerse en todos los asuntos sin saber? En los límites de la corte imperial, las manchas de sangre en el solitario sauce permanecen salpicadas y húmedas, sin secarse jamás desde la hora de Qin en este día, primavera del año 37 de In. La emperatriz ascendió al trono y cambió el nombre de la nación a ella. Este contrato matrimonial fue escrito personalmente por el venerable anciano, quien declaró que no podía ser falsificado. ¿Acaso el gran tutor pretende romper su juramento? Yo, la emperatriz, abolí las costumbres obsoletas al nombrar a la exprincesa heredera Sangan como canciller, sentando así el precedente para que las mujeres sirvieran en la corte imperial. Al ascender al trono, la emperatriz implementó nuevas políticas, seleccionando a las personas capaces y virtuosas para el cargo. Sin importar el género o el nacimiento, todas podían ingresar a la corte como funcionarias, estar en la FAF como marquesas o ser nombradas cancilleres. Serví junto a la emperatriz, implementando reformas junto a ella, transformando mentalidades y estableciendo escuelas para mujeres. Las mujeres ya no eran meras herramientas para matrimonios políticos. Ahora podían ser dueñas de sus propios destinos. En tan solo 3 años, la Corte Nacional y Mieto se transformaron profundamente. Las costumbres anticuadas desaparecieron y toda la dinastía Shi floreció. Poco a poco, dejé de ser la única ministra de la corte. Surgieron generales en las fronteras y las mujeres alcanzaron los máximos honores en los exámenes imperiales. Pasó otra década. Mis estudiantes se extendieron por todo el país y las mujeres realmente sostenían la mitad del cielo. Solicité permiso a la emperatriz. Atrapada entre los muros del palacio durante 2 vidas,
Había cumplido mi misión en esta vida y anhelaba ver el mundo más amplio. La emperatriz, siempre tolerante conmigo, dudó. El día antes de mi partida, la emperatriz y yo brindamos juntas. Al final, ambas estábamos un poco achispadas. Inusualmente, me habló de sus experiencias con la alianza matrimonial. Más allá de Ningnan se extendían las praderas, viajando hacia el norte desde las praderas, cruzando las montañas nevadas, se llegaba al desierto infinito. A la gente de Liao le encantaba galopar por las praderas. Se decía que más al norte se extendía una vasta extensión de agua. Césped Sang. Probablemente nunca volveré a ver estas vistas. Contempladlos de nuevo en esta vida. Véanlos por mí. El día que partí era un radiante día de primavera. La emperatriz no vino a despedirme. Al cruzar la puerta de la ciudad, saludé con la mano sin volver la cabeza. Sabía que una franja amarilla brillante debía estar observándome desde las murallas de la ciudad. Fin.